Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Comentarios generales acerca del versículo. Una pregunta: ¿cómo calificamos a este versículo? ¿Es un mandamiento? ¿Es una instrucción? ¿Es una enseñanza? ¿O es una promesa? A simple vista podríamos decir, este versículo no es un mandato, no es una instrucción, porque no se nos dice un qué ni cómo debemos actuar, ni un qué ni cómo debemos hacerlo. Es una promesa que está disponible para todos los que están incluidos en las enseñanzas previas y para los que cumplen los mandatos previos. Me suena a profecía lo que Dios le dice a Caín en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El uso del futuro no se enseñoreará hace hincapié en que nunca habrá momento en que el pecado vuelva a tomar dominio sobre nosotros. Es una promesa para nosotros. El pecado nunca tomará momento, nunca volverá a tomar dominio sobre nosotros. Esto es verdad, hermanos. Me sorprende ver cristianos que no pueden creer esto. Ellos creen en Cristo sin ningún problema, creen en los milagros, en la resurrección, creen en el Espíritu Santo y creen en sus dones, creen en el cielo, en el infierno, etcétera, sin ningún problema, pero no creen, no pueden apropiarse de esta promesa. Por eso no pueden vivir una vida victoriosa. El apóstol ha enseñado antes que estamos unidos a Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. También nos dice que hemos sido justificados y que viviremos con Cristo. Enseguida menciona 3 mandamientos: consideraos muertos al pecado y vivos para Cristo. Luego dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Y más abajo dice: no presentéis vuestros miembros a la iniquidad, presentad vuestros miembros a la justicia de Dios. Por estas razones el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es una promesa para los que estamos incluidos en las enseñanzas y en los mandatos de el apóstol Pablo. Ahora, revisemos algunas palabras claves en este pasaje. Lo primero, la primera palabra notable aquí es pecado. Sabemos que el pecado es una rebelión, es transgredir las leyes de Dios. No es desconocer las leyes de Dios, es transgredir. En ese sentido, ningún ser humano tiene excusa, o para ningún ser humano se aplica la excusa: no conocía, por eso lo hice. En realidad, como Romanos capítulo 1 lo indica, todos tenemos más que una razón para glorificar a Dios, para obedecerle, para seguirle. Pero no es que el hombre no conoce a Dios, no es que el hombre no tiene conocimiento de sus leyes. Hoy por lo menos todos tenemos conocimiento de sus leyes. Pero el pecado es transgredir esas leyes de Dios que nos ha revelado y que las conocemos. En ese sentido, como lo digo siempre, el pecado es levantar el puño mirando hacia Dios y hacer como una expresión similar a esta: Señor, conozco tus leyes, conozco tus mandatos, los entiendo, los veo, pero no quiero cumplirlos. Es más, voy a hacer todo lo contrario a lo que tus mandatos y tu voluntad dice. Eso es el pecado: oponerse, transgredir, oponerse a las leyes que Dios nos ha dado. El pecado también está incrustado en nuestra naturaleza, ha contaminado, ha contagiado, como por así decir, es parte de nuestro cuerpo. Eso lo va a decir Pablo en el capítulo 7, que más adelante estaremos estudiando. Entonces, el pecado ahora ejerce un gobierno tirano, un gobierno sin oposición, porque es parte de nuestra naturaleza. El pecado ejerce un gobierno tirano y un gobierno sin oposición en el que no tiene a Cristo, en el que está sin el Señor. El pecado en realidad no quiere tener ninguna oposición. Y a decir verdad, la verdad es que el pecado no tiene rival en nosotros. Fuera de Jesucristo, el pecado no tiene un rival que le pueda hacer oposición. No hay fuerza de voluntad que vence el pecado. No hay tratamiento que cure el pecado. No hay obra buena que expulse la obra mala, que es pecado. El pecado es peligroso porque es invisible al ojo humano. Por tal razón,
Se nos puso, por así decir, un microscopio en los ojos para que pudiéramos ver a ese gobernador tirano, dominante en nosotros. Ese microscopio se llama ley. La ley refina nuestro ojo. No agranda el pecado, porque el pecado tiene una naturaleza, sino capacita a nuestro ojo para ver el pecado como es. Sin la ley, nadie se hubiera cerciorado del pecado, nadie hubiera visto el pecado, porque parece parte de nuestra naturaleza. A nadie le estaba incomodando, pero la ley se puso delante de nosotros para identificar, reconocer al pecado. Entonces la segunda palabra que resalta en este pasaje es ley, la ley. La ley es un microscopio que nos sirve para dos cosas, como lo dije hace un momento. En primer lugar, para afinar el ojo y ver el pecado. En segundo lugar, para afinar el ojo y ver nuestra debilidad. No solamente con la ley vemos el pecado, sino también vemos nuestra incapacidad. No pudiéramos cumplir esa ley que nos haría evitar el pecado. Somos muy débiles, somos incapaces. Entonces, el propósito supremo de la ley es llevarnos a la conclusión siguiente. El pecado es demasiado grande y malo. Yo soy demasiado débil y vulnerable. Definitivamente necesito otro tipo de ayuda. Ese es el propósito supremo de la ley, es llevarnos a la conclusión de que el pecado es muy malo, que nosotros somos demasiado débiles y vulnerables y que definitivamente necesitamos otro tipo de ayuda. Entonces, el tipo de ayuda que nosotros necesitamos o la ayuda que nosotros necesitamos es será el instrumento con el cual Dios nos libera de ese pecado. Ese instrumento de Dios es, y esta es la tercera palabra que resalta en este pasaje, la palabra gracia. Gracia es el instrumento con el cual Dios nos libera del pecado, nos instruye y nos capacita para vencer el pecado. Entonces, dada la maldad, la peligrosidad del pecado, dada la debilidad y la incapacidad nuestra, necesitamos de la gracia de Dios para librarnos de ese pecado. Ahora, hay una cuarta palabra que resalta este término es vosotros. Vosotros. ¿A quién hace referencia este vosotros? ¿A toda la gente del mundo? ¿A las personas más resaltantes del Evangelio en la historia? ¿A San Ignacio? ¿A Santo Domingo? ¿A San Nicolás? ¿A San no sé qué? ¿Es solamente para un grupo de personas más santas, por así decirlo, dentro de la gracia? No, tampoco es para todas las personas. Esta palabra vosotros indica a las personas que han sido beneficiadas con la gracia. Solamente las personas que han sido beneficiadas con la gracia se incluyen en este vosotros. Ahora, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son estas personas que han sido beneficiados por la gracia? Si retrocedemos al capítulo 1 vamos a encontrar a estos vosotros nuevamente. Y son estos vosotros que han sido llamados a ser santos, dice el capítulo 1, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, estos vosotros que son beneficiados por la gracia de Dios, son los llamados a ser santos, los llamados de Jesucristo. Esto nos debe alentar, porque sabe una cosa, una de las cosas que garantiza tu victoria sobre el pecado es este llamamiento santo del que Timoteo también nos habla, desde la segunda carta Timoteo nos habla en el capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el creyente llamado ha sido liberado de la tiranía del pecado. Conclusión, el pecado no puede determinar tu vida. Hay cristianos que creen que les va mal por algún pecado. Justifican su falta de crecimiento, su poco avance espiritual en algún pecado. Eso es una mentira. El pecado, por el hecho de que no puede ejercer señorío, porque ya estamos protegidos por la gracia de Dios, el pecado no puede determinar tu vida. El pecado ahora no determina, si estás en Cristo no determina si te va bien o te va mal. ¿Quién determina tu vida? Esta es la segunda conclusión.
quien determina nuestra vida como cristianos, estando bajo la gracia de Dios, a pesar de nuestra debilidad y la peligrosidad del pecado, es Cristo. Por eso repetimos siempre estos versículos. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Todo lo puedo en Cristo. A los que están en Cristo ninguna condenación hay. A los que están en Cristo todas las cosas le ayudan a bien. El pecado no es quien determina tu vida, mi hermano. Quien determina tu vida es Cristo. Y tu victoria está garantizada en Cristo porque Él te ha llamado a ser santo y es su obra, es su gracia la que te llevará a la victoria. Su gracia. La gracia es el medio que Cristo utiliza para que todo te vaya bien. Hermano, deseo que con esta palabra seas muy bendecido.